Bueno, buen día a todos. Muchas gracias por venir a compartir con nosotros un poco la información que venimos generando de la chacra. Gracias, Andrés, por la presentación. Eh, un poco la idea que tenemos para mostrarle hoy es, nosotros estamos en una zona productiva, zona núcleo prácticamente, donde se produce muchísimo trigo, y la verdad que en el invierno, ¿por qué en mes de trigo hacer cultivos de cobertura? Es una pregunta que siempre nos hacen, entonces vamos a tratar de responder un poco eso. Si bien Andrés recién les contó un poquito la historia de cómo es el sistema chacra, en qué consiste, les voy a comentar un poco más acerca del área productiva nuestra. La chacra comenzó siendo 13 miembros, 13 productores de la regional Bragado Chivilcoy, que se encuentran en la zona ahí, como lo pueden ver, entre la ruta, en ese corredor que se hace entre la ruta 5 y 7, prácticamente desde Rawson, en el partido de Chacabuco, hacia el oeste hasta el partido de Los Toldos, donde ambientalmente nos llueven aproximadamente 1000 milímetros todos los años. Eso, como bien saben ustedes, va decayendo un poquito hacia el oeste, y tenemos una gran variabilidad de suelos, sobre todo. Entonces tenemos muchos ambientes en los cuales trabajar, y estamos tratando de evaluar diversas situaciones. Un poco puntualmente en cuál fue el motivo que promovió generar esta chacra. Si bien Andrés les adelantó algo, se estuvo trabajando en lo que tenía que ver con la brecha productiva, el porqué de esas brechas productivas, por qué no se estaban alcanzando los máximos rendimientos. Se trabajó mucho a nivel de cultivo individual, y luego se comenzó mucho a trabajar en lo que es el sistema productivo en sí. Permiso, me voy a tratar de acomodar para quedar un poco más de frente. En cuanto al sistema productivo, poco pensando, como es el lema de Preside, en la sustentabilidad del sistema, tratar de identificar puntos débiles de los sistemas productivos actuales y tratar de plantear nuevas alternativas. A partir de eso empezamos a trabajar, entre otras cosas, en sistemas más intensificados, y creemos que intensificar es una herramienta clave a la hora de pensar en la sustentabilidad. Y un poco ahí los invito a que mañana vengan por acá la veo Belén, que anda por acá, al taller de la chacra Pergamino, que va a mostrar resultados que van muy en línea con lo que nosotros estamos trabajando acerca de intensificación de cultivos también. Estamos compartiendo con otras zonas los mismos resultados, por eso estamos muy convencidos de esto. Y quiero que esto me sirva un poco de esquema para contarles el por qué introducir los cultivos de cobertura en esta zona. Las rotaciones típicas que tenemos actualmente son maíz, soja, trigo, soja, comúnmente conocida como tercios, o también otra rotación típica que están utilizando nuestros miembros es maíz, trigo, soja de segunda. Pero estas son rotaciones que realmente están haciendo trabajar al suelo muy poco tiempo, sobre todo si lo comparamos con lo que puede hacer una pastura, un pastizal natural. Este 1 significa que está todo el año trabajando el suelo, y esto es más o menos el tiempo que tenemos ocupado con un cultivo vivo cuando hacemos este tipo de rotaciones. Estamos alrededor de un 50%, un poquito más intensificado, estamos entre un 55 y 60% con este tipo de rotación. Entonces, lo que es claro que nos quedan unos baches, sobre todo en invierno. Los cultivos estivales para nosotros son prioritarios, la soja y el maíz sobre todo. En algunos casos algún sorgo por ahí perdido anda dando vueltas, pero principalmente los cultivos estivales no lo aseguramos, y lo que tenemos es mucho tiempo vacío generalmente en esta época de barbechos. Entonces la pregunta es cómo, digamos, que no estamos haciendo, cómo podemos hacer para que en esos momentos nuestros suelos o nuestros lotes estén trabajando también. Entonces, ¿qué es lo que estamos para intensificar? Y un poco el título lo adelanta, ¿no? Básicamente trigo, es lo que más utilizamos en invierno. En alguna época, ya a principios de los 90, mediados, se hacían en todos estos partidos, según la estadística, cerca de 150.000 hectáreas de trigo. Por cuestiones de la introducción de la soja y varias cuestiones hacia el final también que marcaron mucho la caída en la superficie de trigo, que ustedes conocen bien, fue disminuyendo marcadamente. Por suerte, algunos cambios últimos que hubo pensando en el cultivo de trigo, se ha vuelto a incrementar la superficie, y estamos en esta zona alrededor de 100.000 hectáreas nuevamente. Entonces, una cuestión que podemos ver acá es que el trigo realmente es la herramienta que estamos utilizando para intensificar en el invierno. Los rendimientos, como vemos, vienen incrementándose en los últimos 30 años, por ahí tal vez no a la tasa que nosotros deseábamos, pero nada, hay buenos niveles de productividad. Esto a nivel regional, alrededor de 4 toneladas por hectárea de productividad, y particularmente el grupo con el que estamos trabajando en Apresid, con una productividad media de alrededor de 4.500 kilos. Entonces realmente es un cultivo que abarca una buena superficie y que
está teniendo rendimientos, sobre todo en los últimos años, muy buenos. Entonces, ¿por qué no intensificar siempre cultivos de granos, ¿no? Sería la primera pregunta. Y una de las primeras respuestas es que sabemos que si no diversificamos con cultivos empezamos a tener muchos problemas. Si nosotros hiciéramos trigo todos los años, uno de los principales problemas que van a aparecer son enfermedades que nos van a ir trayendo inconvenientes y disminuyendo los rindes seguramente. Otra de las cuestiones muy puntuales que tenemos en la zona, por ejemplo, acá les muestro, esto es para la zona de Rawson, es que tenemos ambiente con otoños e inviernos con altísimas probabilidades de que haya excesos hídricos. Y que hacer un cultivo de renta, donde estamos invirtiendo muchísimo dinero, como puede ser el trigo, cebada o arveja, que son otros dos cultivos que a su vez tienen bastantes problemas de comercialización, por lo menos en la zona, y que muchas veces son vistos medio de costado por los productores, hacen que arriesgar ahí sea muy difícil. Lo que les muestro acá rápidamente, estos son las napas. En la zona, fíjense que entre abril y mayo están a 40, 60 centímetros, y esto realmente es algo que está pasando todos los años. Y acá es el riesgo de probabilidad, y sabemos que tenemos un altísimo riesgo, que les diría que entre de 10 años, 6 o 7 tenemos probabilidades de estar excedidos hídricamente en esta zona. Por lo tanto, como les decía, invertir todo ese dinero en un cultivo de grano es muy riesgoso. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Se está pasando generalmente de cultivo estival en estival, o sea, pasar de soja a maíz. Y tenemos muy productivo, eso que les planteaba en la filmina anterior, un periodo grande del año. De hecho, lo cierto es que muchas veces no solamente pasamos de soja a maíz, sino que pasamos de soja a soja, y eso saben bien por otras charlas que habrán visto y demás, que atenta contra la sustentabilidad del sistema. Entonces, en este tipo de ambientes nosotros creemos que los cultivos de cobertura pueden ser una herramienta, o este tópico que está ahora más en boga y que realmente por ahí que tenemos que utilizar acerca de estos cultivos, que es un servicio que brindan. Nos pueden brindar un servicio de fijar carbono, de dar cobertura en el suelo para competir con malezas, varios servicios que podríamos estar utilizando y estar produciendo en ese momento, tener el suelo en actividad y por lo tanto repercuta positivamente en el sistema. Y otra cuestión en la que estamos trabajando fuertemente con estos cultivos de cobertura es tratando de utilizarlos como herramienta para maximizar el rendimiento del cultivo de maíz. Y ahí tenemos claramente dos situaciones en la zona, una en los ambientes de mediano a bajo potencial, donde se hace maíz tardío, como ustedes bien saben, para evitar el periodo crítico en el momento de mayor demanda, y a fin de año, principio de enero, lo que hacemos son fechas de siembra diferidas, sembramos en noviembre, diciembre, como para evitar que nos ocurra eso y nos penalice muchísimo el rendimiento. Entonces nos queda entre la cosecha de una soja de segunda y la siembra de un maíz tardío un periodo de 5 o 6 meses del suelo improductivo nuevamente. En esas situaciones habíamos empezado a trabajar, y esto está mucho más difundido, por ahí ustedes los conocen muy bien, pero les muestro algunos datos de las últimas 4 campañas de trabajo de la chacra en 5 sitios diferentes. Céntrense en estas 2 columnas solamente por ahí, que es el maíz tardío y maíz tardío con un cultivo de cobertura previo, y fíjense la diferencia de rendimiento. Venimos viendo esto muy consistentemente, vemos resultados a favor de utilizar un cultivo de cubierta previo o de servicios de alrededor de 1,5 toneladas a 2 en muchos casos. Así que esto nos tenía bastante convencidos. Pero lo cierto es que en nuestra zona es una zona de muy alto, buena parte de ella tiene muy alto potencial para hacer maíz temprano, básicamente, ¿no? O sea, llegar a 12.000 kilos no es nada extraño, entonces ahí el periodo ese que tenemos ya es más acotado, y un poco la pregunta era, ¿podemos hacer un cultivo de cobertura que nos aporte algo en un periodo de tiempo tan corto? Entonces empezamos a trabajar un poco sobre eso, y ya hace 2 campañas que venimos trabajando, las últimas 2 campañas estivales, donde evaluamos diferentes cultivos de cobertura, en esta situación saliendo de soja de segunda, yendo a maíz temprano, y fueron surgiendo varias preguntas, que lo que me interesa ir mostrándole e ir compartiendo con ustedes. Primero, una de las preguntas que nos hacíamos, ¿qué especie utilizamos, ¿no? Y si son una especie, más especies. Y lo cierto que para cada planteo productivo, sea en este caso maíz o soja, lo que sea, lo que tenemos que tener muy presente es qué es lo que estamos buscando de ese cultivo. En el caso del maíz sabemos que demanda muchísimo nitrógeno, por lo tanto, una leguminosa que fije nitrógeno y me lo deje disponible para ese cultivo sería una de las primeras cosas que queremos utilizar. Por eso empezamos a trabajar mucho, y basándonos también en experiencia, por ejemplo, de la chacra Pergamino, que venían trabajando con vicia. Y luego empezamos a esa vicia a mezclarla con alguna gramínea. ¿Por qué? Porque queríamos cambiar un poco la relación de carbono-nitrógeno de ese rastrojos para que la liberación o la degradación sea
más prolongada en el tiempo y acompañe un poco la demanda del cultivo posterior, en el caso del maíz. Y empezamos a mezclar principalmente con centeno. Nosotros estamos trabajando fuertemente desde hace mucho, muchos de esos datos que les mostraba el cultivo de cobertura previo a maíz tardío es con la combinación de vicia y centeno, que además también las gramíneas aportan carbono al sistema, ¿no? Les muestro nada, de un ensayo del año pasado, algunas combinaciones que hicimos. De hecho, empezamos a pensar en algunas otras especies, algunas crucíferas, ya evaluamos colza como cultivo de cobertura también y rabanito en este caso. ¿Con qué idea? Empezamos a ver algo que han estado escuchando, seguramente Karina Álvarez habló bastante de esto en muchos congresos, de que está apareciendo una densificación debajo de la superficie del suelo por el peso de la maquinaria, en los sistemas de siembra directa que no están bien rotados sobre todo. Y creíamos que las crucíferas, por su tipo de raíz, que generan mucha biomasa de raíz y raíz pivotante, podían aportar a mejorar la estructura del suelo. Entonces lo metimos en el sistema, en la mezcla, como para ir evaluando a ver qué impacto podía tener eso. Lo que les muestro en esta figura básicamente es la producción de materia seca que han tenido esas combinaciones de cultivo de cobertura que tuvimos en un periodo de tiempo, como pueden ver, muy cortito, de 120 días. Vimos que llegamos entre 4.500 hasta 5.000 kilos de productividad. Y esto, un año anterior que lo hicimos, nos dio el mismo resultado también. Ese otro trabajo ya está disponible en la página de Presid de la chacra para poder verlo, si les llega a interesar. Estábamos viendo que teníamos niveles de productividad de materia seca interesantes, así que creíamos que podía ser desde este lado viable, pero teníamos muy buena cobertura. Y de hecho eso llevó a que actualmente, esto se lo muestro como una curiosidad, pero actualmente estamos desarrollando en el campo un ensayo en el cual tenemos hasta 9 especies, combinamos. ¿Por qué? Porque creemos y queremos evaluar si esa diversidad puede aportar a la sustentabilidad del sistema. Pero esto más bien una curiosidad, después de última, si quieren, lo retomamos en la ronda de preguntas. Otra pregunta clave, o sea, si yo voy a hacer un cultivo de cobertura, voy a invertir en un cultivo de cobertura, ¿qué pasa con el rendimiento de mi cultivo? ¿No? Si me lo penaliza, ya lo empiezo a mirar feo, podemos decir, ¿no? Ya no me gustaría. Pero lo cierto es que en las experiencias que venimos teniendo y un poco lo que les mostraba antes, si ven la situación en barbecho, o sea, sin cultivos en invierno, contra cualquiera de las combinaciones, en promedio tuvimos 1,5 toneladas de rendimiento por encima de la situación sin cultivo de cobertura. Esto fue, como les dije, en la campaña 2015-16. Entonces, por este lado estamos tranquilos, porque decimos, bueno, no nos está penalizando el rinde, y de hecho nos lo está beneficiando, ¿no? O nos lo está incrementando, digamos, el rinde. Otra de las preguntas que nos hacíamos es ¿qué pueden aportar a la sustentabilidad? Y algo les venía adelantando yo, pero claramente tiene que ver con el aporte de carbono. Sabemos que siempre pensamos en este concepto del balance de carbono, de tratar de no perder mucho carbono, incorporar, y el trigo ahí siempre tomó un rol clave. Por eso es importante el trigo en nuestras rotaciones, y entonces queríamos que si vamos a utilizar un cultivo de servicio que también cumpla ese rol, ¿no? De aportar carbono. Y lo cierto es que si compara la situación del cultivo único, solamente el estival, contra cuando incorporamos las alternativas invernales de cultivo de servicio, pueden ver que estamos aportando entre 400 a casi 500 kilos de carbono anualmente al sistema, lo cual lo lleva a valores de alrededor de los 1.000 a 1.200 kilos de carbono aportados por año. Consideren que en esta zona, estimado por modelos, principalmente el modelo Andriulo, aproximadamente se pierden todos los años entre 1.000 a 1.200 kilos de carbono. Por lo tanto, sin esta alternativa, claramente nuestro balance será negativo y seguramente en el mediano y largo plazo va a repercutir negativamente en la sustentabilidad de ese sistema. Se empiezan a ver pérdidas de rendimiento en todos los cultivos y demás. Ahora, acá les voy a mostrar algunas otras cosas que fuimos observando, que otros aportes pueden dar estos cultivos de cobertura o de servicio. Esto es algo que, por lo menos en maíz tardío, está muy visto, y nosotros lo que hicimos fuimos cerca de floración del cultivo, alrededor del periodo crítico del cultivo de maíz, y muestreamos en las situaciones, dejamos una franja sin fertilizar y muestreamos a ver cómo estaba el nivel de nitrógeno que había en ese suelo. Y encontramos que en las combinaciones donde estaba la leguminosa la vicia, hasta 25 kilos más de nitrógeno había que la situación barbecho. Eso si le sumamos algunas experiencias, por ejemplo, de vuelta cito a los vecinos de Pergamino que siempre tienen buena información, Belén ha medido cuánto absorbió de nitrógeno un cultivo que viene de vicia y otro que viene de barbecho, y han notado que absorbe mucho más nitrógeno en esa situación, hace que esto te haga pensar que nos va a repercutir positivamente en el rendimiento, como vimos. Otra cuestión que esto con Bernardo, que anda por acá, que es uno de los miembros y donde hicimos el ensayo,
Queríamos ver si en ese tan corto periodo de tiempo podía llegar a tener algún tipo de impacto este cultivo de servicio sobre la estructura del suelo. Para eso fuimos a hacer algo bien rápido, que es sacar un bloque de tierra, hacer el índice de estallido, sacar un bloque de tierra más o menos de 30 centímetros por 30, y lo tiramos desde 1,5 metros arriba de una lona, como pueden ver en la foto, y después separamos los tamaños de agregado. Realmente cuando tenemos síntomas de densificación se encuentran bloques de mayores a 10 centímetros, generalmente de diámetro, y eso sería negativo. ¿Y qué es lo que vimos cuando pasó esto? Ahí les muestro esa situación de los bloques mayores a 10 centímetros, lo pueden ver en la barra azul si quieren. Después separamos por otros tamaños, pero por ahí lo no deseado es lo que está en el azul, y fíjense que claramente en ese corto periodo de tiempo nos bajó considerablemente la proporción de bloques de ese tamaño densificado. Entonces dijimos, esto seguramente no será permanente el efecto, pero dijimos, si hacemos una rotación donde vamos incorporando esto, iremos mejorando la estructura del suelo. Estas son algunas, si quieren, curiosidades u otros aportes que estuvimos observando en el campo que podían ocurrir. Y ahora, esto es lo que siempre hablábamos nosotros, siempre que íbamos mostrando los resultados en la zona, veo que hay mucha gente de la zona y demás, siempre mostrábamos la parte productiva solamente. Y siempre venía el cuestionamiento de lo económico, que es muchas veces en lo cual el productor, digamos, encuentra el primer freno, ¿no? Porque lo que es cierto es que cualquiera de estos cultivos de cobertura tienen un costo realizarlos. Y más o menos ahí les muestro lo que nos costó a nosotros hacer esos cultivos de cobertura. Tenía una gran influencia el peso de la semilla, y realmente cuando metemos sobre todo el rabanito volaba por los aires el precio, realmente difícil de conseguir y el precio muy elevado. Creemos que esto a futuro, si se masifica la utilización de cultivos de cobertura, creemos que puede llegar a bajar. Y también otra cuestión, no sé, nosotros sembramos, se podría abaratar con aplicaciones al boleo, que hay muy buenos resultados también, pero bueno, tenemos un rango de precios ahí que está alrededor de, si quieren en promedio, alrededor de los $150. Pero como les pongo ahí en este cartel, a no desalentarse, porque estos números son realmente para los que están viendo los cortos de vista, lo que están viendo el día de hoy. Ahora, cuando empezamos a verlo hacia adelante, hacia el futuro, estas cosas pueden cambiar. Y les traje algunos ejemplos para mostrárselo, que nosotros estamos bastante convencidos que va por este camino. Esto es un trabajo que hicimos lo hizo Martín Marcetti en colaboración nuestra, lo ayudamos un poco para una jornada que hicimos en fines de febrero, principio de marzo, no recuerdo ahora, en la zona, donde Martín lo que preparó ahí fue el esquema de aplicaciones, fíjense, para un maíz temprano que viene de barbecho químico o con cultivo de cobertura. Fíjense la cantidad de aplicaciones y el tipo de productos que se realizó en una situación y en otra. Claramente en el cultivo de cobertura fue muy baja, y esto que ven acá, si nosotros quemamos el cultivo de cobertura, sembramos y no volvimos a aplicar nada, ni un residual ni nada. Y la diferencia en costo rondó en eso. Hasta $75 podíamos ahorrar en herbicidas en ese esquema. Y seguramente después Bettina nos va a contar un poquito de las cuestiones que tienen que ver con la dinámica de maleza, porque yo puedo haber forzado a hacer esto y este cultivo se me enmalezó completamente, pero como vieron, por lo menos el resultado fue positivo en rendimiento. Bettina seguramente va a detallar un poquito más, no qué pasó con las malezas, pero les va a dejar algún concepto un poco más claro de esto. Como les había dicho antes, 25 o 30 kilos de nitrógeno, más o menos puede llegar a ser un ahorro de unos $20 o $25. Si sumamos eso, ya llevamos $100 de ahorro. Cuando empezamos a ver el sistema un poquito más largo. Me aportó 1,5 toneladas más, son cerca de $240 más. Entonces, cuando empezamos a sumar ya este número, uno lo empieza a ver diferente al costo ese de $150 que teníamos inicialmente. Y por otro lado, tenemos cuestiones como el aporte de carbono y tal vez un menor impacto, tal vez no, seguramente un menor impacto ambiental por esta menor cantidad de aplicaciones de productos y productos que pueden ser hasta no tan perjudiciales para la salud. Todo esto tiene un costo seguramente, y pensando en el mediano y largo plazo hay que poner un número. Yo los desconozco, pero ustedes se imaginarán que eso pasa. Sobre todo el tema que tiene que ver con los aportes de carbono. Si yo tengo un sistema muy degradado que me rinde poco y empiezo a aportar carbono y lo voy mejorando, seguramente mis rendimientos van incrementando. Y otra cuestión también a considerar, y esto es algo que aprovecho y sigo haciendo chivo de las chacras y de lo interesante que está en cómo se trabaja esto. La chacra María Teresa, que vi que algunos de los miembros andan por acá, mañana, si no me equivoco, de 2:30 a 1:30 dar una charla, pero también uno puede empezar a aprovechar esos cultivos de cobertura para producir carne.
nada, nosotros pusimos un valor muy bajo de producción, ellos creo que están manejando valores mucho más altos, pero si uno entrara a comer en una recría alguno de estos cultivos de cobertura una vez nomás, nada, 50, 60 kilos de carne sería algo bastante lógico de poder extraer. El precio que tiene hoy son otros $100 que uno podría ganar. Habría que, nada, son cosas que van sumando y habría que ver cómo manejar todo esto, tampoco quiere decir que sea simple, ¿no? Entonces, como vieron, nada, tenemos varias cuestiones. Volviendo a la pregunta original, y tratando de ir cerrando esto para que no se me vaya mucho el tiempo, ¿por qué utilizar estos cultivos de cobertura de zona triguera? Entonces, nada, nuestra idea es siempre que podamos vamos a utilizar cultivos de cosecha. ¿Por qué? Porque nos brindan muchos de estos servicios, pero sí lo importante sería, si hacemos cultivo de cosecha, diversificar las especies. Creemos que la inclusión de la avena y de la cebada en este sistema, y no únicamente trigo, debería ser muy importante. Si no lo podemos hacer, por los riesgos que teníamos de exceso hídrico, o porque tenemos periodos de tiempo que no nos permiten hacer un cultivo de cosecha, incluir los cultivos de cobertura. Estamos convencidos de que aportan cosas. No es lo mismo tener el invierno el lote así que de esta manera, eso estamos seguros. Esto es una foto, creo que a principios de septiembre, en uno de los ensayos. ¿Y por qué? Porque estamos apuntando a una producción que sea sustentable. Estas situaciones nos sirven para diversificar cultivos, mejoramos la captura de recursos, sea agua, radiación, lo que sea. Fuertemente, la supresión de malezas creemos que es una herramienta importantísima. Y sobre todo nosotros todavía no tenemos grandes problemas, malezas, problemas como sí lo tienen más al norte, pero creemos que si incorporamos esto a tiempo puede ser una muy buena herramienta para evitar que sea un problema futuro. Y como les mostré al final, nada, nos generan en el mediano y largo plazo una buena reducción de costos. Así que yo traté de ser más o menos breve, le conté generalmente un poco de esta experiencia que estamos teniendo, estamos trabajando en otras situaciones como con soja, maíz tardío, perdón, y todo, pero bueno, ese es el grupo de trabajo al cual siempre me gusta agradecerles por haberme dado la confianza de formar parte del grupo con ellos. Y nada, ahí tienen mi mail de contacto, cualquier cosa que hoy nos quedemos sin tiempo en el intercambio, me pueden contactar sin problema, así que muchísimas gracias. Le invito a Betina, o Andy, no sé si, a que pase y les cuente un poco la experiencia de trabajar con nosotros. Bueno, yo les voy a contar un poco lo que hicimos en la chacra Bragado Chivilcoy. La verdad que cuando Nacho me contó el sistema que tenían sembrado, y yo que siempre trabajo y trabajé sobre manejo de malezas, tener todo un dispositivo ya sembrado fue algo muy enriquecedor, y de este trabajo salieron varias tesis de grado, ¿sí? Por lo menos hay 6 alumnos que se recibieron o se van a recibir con este tema, y bueno, y 4 futuros ingenieros también. Entonces les voy a contar un poco experimentando en la chacra Bragado Chivilcoy. Las malezas se adaptan al sistema cultivo y requieren alcanzar un sitio seguro. ¿Qué es un sitio seguro? Son las condiciones ambientales óptimas para el establecimiento de la planta y ausencia de riesgo de mortalidad. Dentro de lo que es el proceso de enmalezamiento podemos distinguir 3 aspectos, que es el establecimiento. Las semillas tienen dormición, luego germinan, emergen, y para eso necesitan un sitio seguro, ¿sí? El sitio seguro en este caso está enmarcado en el momento y en el lugar. Y los factores ambientales que van a determinar ese sitio seguro es la temperatura, la humedad, la amplitud térmica y la calidad lumínica. Una vez que esa planta se establece, compite, hay una competencia intraespecífica entre las mismas malezas y otra competencia interespecífica entre la maleza del cultivo y entre distintas especies de malezas. Se establece la competencia cuando hay una demanda simultánea de un recurso limitado. Los recursos limitados pueden ser radiación, agua y nutrientes. Las malezas generan materia seca, mayor cantidad de crecimiento, mayor materia seca, se traduce en una mayor tasa reproductiva y en un aumento en el número de semillas. Esas semillas, por último, se dispersan, y el fin de la dispersión es en busca de un sitio seguro. Ahora bien, la rotación y la intensificación de los cultivos produce inestabilidad en ese microambiente de la maleza.
cada cultivo va a generar un ambiente particular durante su ciclo y luego del mismo, como el rastrojo, que va a afectar la dinámica poblacional de las malezas que componen la comunidad. Si nosotros vemos acá, ¿qué pasa? Cuando hacemos un solo cultivo, ¿sí? Un cultivo simple, un cultivo A, las malezas se encuentran con este periodo de tiempo libre para emerger y crecer sin competencia, encontrarían ese sitio seguro, y una vez que cosechamos el cultivo, vuelve a quedar un espacio, un tiempo, también proclive para la emergencia y el crecimiento de la maleza sin la competencia del cultivo. Mientras que cuando hacemos un cultivo doble, que puede ser trigo-soja o un cultivo de cobertura, ese tiempo que queda libre sin cultivo es mucho más bajo y por lo tanto ese sitio seguro para la maleza se reduce. Entonces, el objetivo del trabajo fue determinar el efecto de las diferentes secuencias de cultivo y el nivel de intensificación sobre la abundancia y la composición florística de la comunidad de malezas. ¿Cuál era el sistema experimental que contábamos? Eran franjas paralelas en un lote con diferentes secuencias de cultivo y tecnologías de producción, ¿sí? Acá hay un ejemplo donde teníamos un cultivo de invierno, un trigo-soja, con la tecnología propuesta por APRESID, por el sistema Chakra, por la tecnología que usaba el productor. Lo mismo con maíz. Después teníamos otra secuencia que era triticale maíz, Vicia centeno maíz y cebada maíz. Teníamos para experimentar, para evaluar los 5 establecimientos de la chacra Bragado Chivilcoy. Y un experimento a largo plazo, que eso también es muy importante. Lo que se hizo entonces fue el relevamiento de especies malezas previo a la cosecha de los cultivos de verano y también se estudió el banco de semillas del suelo en cada una de las situaciones. Estas franjas estaban en un mismo lote, ¿sí? Sembradas en forma paralela, una al lado de la otra. Les voy a mostrar algunos resultados obtenidos en la chacra, solo los mensajes porque no tengo mucho tiempo para mostrar los resultados en sí, los tengo si después podemos consultarlos. Lo que vimos es que cada establecimiento tiene una problemática particular y en cada secuencia de cultivo se establece una comunidad determinada de malezas. El mayor número de cultivos por año aumenta la captura de recursos. Hay una mayor producción entonces de cultivo y una menor cantidad de recursos disponibles para la maleza y por lo tanto menor producción de semillas. Ese mayor número de cultivos por año lo llamamos intensificación. Y debajo de un canopeo del cultivo no se establecen las condiciones óptimas para la emergencia de malezas. Y esas modificaciones son dinámicas a lo largo del ciclo del cultivo y cada cultivo tiene un ciclo determinado y por lo tanto van a emerger diferentes especies en función de la época del año y de la evolución de ese área foliar del cultivo. Como ejemplo, tenemos acá algunas fotos. Esto es un trigo soja, una avena maíz de tecnología propuesta por APRESID, una tecnología ajustada, avena maíz con la tecnología que usa el productor y un barbecho maíz. Y acá vemos que el nivel de emmalezamiento fue mucho menor acá y fue creciendo hacia el barbecho maíz. Y a su vez, si lo traducimos con el nivel de intensificación, donde hubo mayor nivel de emmalezamiento, hubo menor nivel de intensificación y cuando logramos disminuir el nivel de emmalezamiento, se correlacionó con un mayor nivel de intensificación. Entonces, ¿qué aprendimos del proceso de emmalezamiento? Tenemos el sitio favorable para las malezas, ese sitio seguro, ese GAPS, lo da los barbechos. En cambio, un sitio no favorable es cuando producimos un disturbio y un cultivo. Un cultivo le genera un disturbio a la maleza más cuando vamos rotando de cultivos. Lo importante de ese sitio no favorable es la presencia del canopeo del cultivo. ¿Por qué? Porque los recursos capturados por el cultivo no estarán disponibles para la maleza. Hay un menor crecimiento de malezas y menor número de semillas producidas, ¿sí? Por lo tanto, si reducimos el número de semillas, vamos reduciendo también el número de semillas que ingresan al banco de nuestro lote. ¿Qué prácticas de manejo podemos tener en cuenta? El objetivo primero de las prácticas de manejo sería cubrir rápido el entresurco.
Así aumentamos la eficiencia de captura de recursos de los cultivos y a su vez modificamos el ambiente de las semillas reduciendo la emergencia de la maleza. Y para eso tenemos un montón de herramientas, ¿sí? Como la densidad de siembra, el ancho de surco, la fecha de siembra, los genotipos, la secuencia de cultivos. Es muy importante la rotación, ¿sí? Rotar cultivos. Si no podemos hacer un cultivo de invierno para cosechar, hagamos un cultivo de cobertura, intensifiquemos. La fertilización también nos da un mayor aumento de canopeo. ¿Por qué es positivo experimentar, o nos resultó a nosotros muy interesante experimentar junto a la chacra Bragado Chivilcoy? Primero porque trabajamos sobre la problemática productiva actual, ¿sí? Los alumnos van al campo, tienen la posibilidad de hablar con el gerente técnico de la chacra, con los asesores de cada uno de los establecimientos y con los miembros de APRESID. Hay un contacto muy directo y muy enriquecedor para los alumnos. Nos da la posibilidad de estudiar la variabilidad del sistema productivo en forma simultánea, ¿sí? Contábamos con 5 establecimientos, con diferentes suelos y diferentes manejos productivos. Y plantear un estudio a largo plazo, una rotación a 6 años, no es algo frecuente, y en el estudio de malezas, ¿sí? En el estudio del manejo de malezas, es muy importante pensar en el largo plazo. Y por último, un mensaje final. El uso excesivo de herbicidas no reduce el problema de emmalezamiento. Necesitamos hacer un manejo integrado de malezas que se basa en la rotación de cultivos, en este caso, le agregamos a la rotación de cultivos la intensidad, ¿sí? Varios cultivos por año. Rotar las técnicas de manejo y rotar herbicidas de distintos sitios de acción. Y por último, el problema de emmalezamiento debe ser tratado desde una perspectiva multidisciplinaria, proponiendo soluciones a largo plazo integradas en el sistema global del cultivo. Con todo esto, vamos a tratar de disminuir el riesgo, ¿sí? de la aparición de nuevas especies malezas resistentes, ¿sí? Así que tenemos todas las posibilidades para evitarlo. Bueno, muchas gracias. Ahí está mi mail. Y si alguno quiere consultar las tesis de grado con los resultados de cada una de las chacras, estoy a disposición. Bueno, muchas gracias. Buen día. Gracias Nacho, gracias Betina. Bueno, en mi caso, puntualmente soy miembro de la chacra y quizás me toca hacer un poco el rol de productor, pero aclaro que soy productor y al mismo tiempo tengo un emprendimiento comercial también, que eso es lo que por ahí me hace más desconfiado en algunos aspectos al entrar en sistemas tan intensivos, ¿no? Un poco que la mirada de que me llamó Nacho para que explique un poco la situación de por qué yo empiezo a hacer cultivo de cobertura más tarde que los miembros de la chacra. Específicamente era porque tengo una empresa familiar, que tengo campo ahí en la zona, pero tengo la posibilidad de manejarme mucho en el radio de la zona, por lo que siempre la parte de los ingenieros agrónomos tiene muy marcado el tema de la biología y de observar permanentemente los lotes. Entonces, siempre me veía en la zona nuestra, hace 6, 7 años ya, que se empezaban algunos lotes de hacer de cultivo de cobertura, específicamente una empresa familiar que está muy cerquita del campo de mi familia, que específicamente es el criadero Klein y la familia Romano. Veía que ellos hacían cultivo de cobertura y tenían como, específicamente el criadero Klein, me llamaba la atención porque encima son productores de trigo, y por lo que me generaba más duda, digo, ¿por qué ellos hacen centeno después de los maíces, que normalmente tienen un sistema, que tienen unos rendimientos muy estables en la zona? Como contrapartida me pasó que fui observando y al mismo tiempo, en desmedro de lo que fue pasando con el tema de la producción de trigo en la zona nuestra, que es lo que citó Nacho, los últimos años por cuestiones políticas y todo, se dejó de hacer trigo. Inclusive también se redujo la superficie para hacer cebadas y quedaba como contrapartida, los lotes quedaban desnudos. Muchos de los lotes, específicamente uno de los campos de mi familia, tuvimos infectación de ryegrass y a tal punto que hoy no solo ryegrass es resistente
glifosato, sino que también es resistente a la familia de los DIM, de graminicidas. Por lo tanto, me di cuenta y observé rápidamente que en los campos donde se hacen cultivo de cobertura, que son vecinos míos, no tenían este problema. Por ende, veo que como ventaja adicional el tema de mitigar algunos temas de maleza, a mí me convence mucho. Independientemente de eso, vi con mucho agrado cómo se estaba desarrollando en la chacra la intensificación, porque yo lo primero que pensaba era entrar con un sistema de gramíneas o para mejorarla como antecesor de soja, pero también me daba cuenta que tengo esquemas mixtos, por lo tanto a veces pisoteo los lotes y tendría en ese caso una ventaja de lo que decía Nacho con el tema de la prueba del estallido, también romper ese problema que tenemos de compactación subsuperficial. Por lo tanto, yo me convencí un poco más tarde, me tocó ser un poco el Santo Tomás de Aquino, pero la realidad es que si bien los números que tiró Nacho, a mí veo que en algunos casos inclusive se reduce mucho el tema de uso de agroquímicos y creo que el enfoque futuro va a ser un poco también tener en cuenta que ya algunos mecanismos de acción están fallando y quizás si bajamos el nivel de intensificación de uso de agroquímicos también podría ser una ventaja adicional. Como contrapartida a eso, obviamente empiezo más tarde los cultivos de cobertura, pero nunca tan convencido como ahora. Esa fue mi humilde opinión. Gracias. Muchas gracias a los ponentes. Los invito para sumarse a la ronda de preguntas. Por favor, levanten la mano, así les acercamos el micrófono para las preguntas. Una consulta con respecto a cómo hacen los cultivos de vicia. ¿Le ponen algún herbicida residual previo a la siembra para proteger esos primeros estadios de crecimiento tan lento que tiene el cultivo? No, por ahora la verdad no. No, mira, por ahora la verdad que no estamos utilizando ninguno. Generalmente hacemos algún tipo de quemado previo para lo que quedó, y en algunos casos ni siquiera, y lo sembramos. Sabemos que al principio va perdiendo en la competencia, pero ahí es donde es importante, me parece, mezclarlo con una gramínea que puede competir, aportar un poquito en la competencia en pleno invierno, y lo que vemos que cuando empieza a incrementarse la temperatura en nuestra zona, no sé, alrededor del 10 de septiembre, si querés, o sea, en la primera quincena de septiembre, que empieza a crecer realmente la vicia, parece un avión, va en 15 días, es increíble la cantidad de materia seca que acumuló, ahí realmente agarra y hemos visto ramas negras muy grandes, de capaz 30 centímetros de alto, qué sé yo, las ahoga y las hace desaparecer. Sí sé que, no sé si ayer mostraron algo los chicos, pero la chacra de bandera están trabajando, no, este año no mostraron, pero este año está trabajando con varios herbicidas que pueden ser residuales para ver a ver cuál tolera la vicia y demás, para tratar de utilizarlo como herramienta futuro y evitar este problema que vos decís. Sí, el sistema es de siembra de vuelo, o sea, boleando las semillas. ¿Contemplan vuelo aéreo también o vuelo terrestre? Sí, la verdad consideramos las dos cuestiones. Creemos que con la terrestre podemos abaratar un poco el costo de implantación, con la de avión un poco también, pero no tanto, pero sí podemos ganar en tiempo. De hecho, este año hemos empezado con algunas experiencias que sabemos que en otros lugares ya la tenían, de sembrarla con avión. De hecho, Bernardo, que está por acá, que es uno de los miembros de la chacra, fue el que se animó a ensayar este año, sembrando sobre la soja de segunda. Vimos que se logran buenos nacimientos, y de hecho estamos dejando lo que es toda la gramínea guacha, digamos, sea trigo o cebada en los lotes, para que sea la gramínea que se mezcla con esa vicia. Así que ahí directamente no aplicamos nada, estamos apostando a eso. Ganar tiempo para que se implante la vicia antes con el avión y dejando la gramínea para que se consocie y traiga los beneficios para mayor productividad con la vicia. Lo que sí, la experiencia que tuvimos hasta ahora, tuvimos buenos nacimientos al voleo de vicia,
pero sí nos pasó que los nacimientos, bastante lógico, nada, están bastante concentrados en la cola de la cosechadora de las gramíneas, ¿no? Entonces, nada, en los próximos años deberemos estar un poco más atentos a la hora de la cosecha, que si tenemos pérdidas, por lo menos que se distribuyan un poco mejor, pero bueno. Recorriendo algunos lotes, vi realmente en un lote de soja ya cosechado que ya había muchísimas plantas emergidas de avena, ¿sí? O sea que ya esa pérdida de cosecha, no sé si era avena o trigo, la misma pérdida de cosecha en este caso está colaborando de forma positiva, ¿sí? La idea es, cuando uno piensa en una siembra aérea, es ganar tiempo, ¿sí? Porque una vez que el cultivo ya está preparado para cosecha y todavía no lo cosechamos, ya ese cultivo no le aporta ninguna cobertura a la maleza. Son malezas de otoño-invierno que tienen todas las condiciones para emerger, así que cuanto antes podamos cubrir ese entresurco, vamos a disminuir la emergencia de las malezas, ¿sí? Si no, hay riesgo de que realmente se escapen. Cuando dejamos mucho tiempo el maíz en el lote, ahí es donde todas las malezas de otoño empiezan a emerger y si no nos apuramos se nos complica, ¿sí? Vi que sembraste vicia, centeno y rabanito. Me gustaría saber qué experiencia tenés con respecto a la implantación sobre los rastrojos de soja de segunda. Y otra de las preguntas es, escuché que bajaron en la carga de herbicidas. Si por favor me pueden cuantificar cuánto. Sí, respecto a la primera, mira, hemos sembrado con máquina, digamos, una sembradora. Hemos tenido muy buena implantación de todos los cultivos, en general no hemos tenido problemas. De hecho, hoy que les mostraba como curiosidad, esas 9 especies están emergiendo muy bien también. Algunas especies por naturaleza son un poco más lentas, algunos tréboles y demás. No hemos tenido inconvenientes con eso, con la emergencia. Y después respecto a los herbicidas, un poco como en algún momento mostraba el esquema ahí, que está muy interesante, que hizo Martín. Realmente pasamos, nada, si vas desde el invierno hasta el fin del ciclo del maíz, veíamos en el caso de un barbecho químico entre un barbecho largo, barbecho corto, y después las aplicaciones sobre el cultivo, estábamos en 4 o 5 aplicaciones, si mal no recuerdo, en el esquema que había armado Martín, contra 2 aplicaciones que teníamos solamente en la situación de cultivo de cobertura. Una previa a sembrarlo al cultivo de cobertura, una para interrumpirlo, y después ninguna otra aplicación hasta fin de cosas. Y tuvimos rendimientos mayores, y realmente cuando uno va en los estadios, como decía Betina, ya cercanos a la cosecha, cuando ya las hojas se cayeron, la diferencia que hay visual nomás de aparición de malezas es muy notable. Queda un colchón de cobertura entre la vicia y el centeno y demás, que realmente suprime muchísimo la emergencia de maleza. ¿Por qué siendo una zona de 1000 o más de 1000 milímetros de lluvia anual estás usando centeno y no usas trigo o incluso cebada forrajera, que es más fácil de conseguir en la zona? Comparto con vos. Creo que es un vicio que nos trajimos de otro lado. Me parece que nada, el centeno que se utiliza como cultivo de cobertura en ambientes donde nada del agua escasea, realmente nosotros también hemos hecho otras evaluaciones utilizando trigo y cebada como cultivos de cobertura. Producen mucho más materia seca, pero también consumen mucho más agua. Tenemos 1000 milímetros, como vos decís, y de hecho estos últimos años excedido los 1000 milímetros, no sería ningún problema. De hecho, lo estamos planteando muy seriamente en esos ambientes de estrés hídrico, que sea sí o sí trigo, o sea, necesitamos que consuma agua por el exceso. Entonces, nada, pasar a otras especies. Realmente el centeno lo traemos, nada, si querés, un vicio de otro lado, pero tenemos que evaluarlo. Igual se comporta muy bien, digamos, como compañero de la vicia, porque le da un soporte más que nada a la vicia, ¿no? Ahí, si querés, en previo a maíz, las vedettes, si querés, la que queremos apuntar a maximizar la productividad es la vicia. Y después lo acompañamos con diversas gramíneas, avena, trigo, cebada, centeno, y bueno, porque son de estructura básicamente, van en muy baja densidad para que permita que la planta trepe y no se autosombree y mejora la productividad, básicamente. Ale, te aclaro, vos que también estás en la zona nuestra, una cosa que no sé si lo escuchaste, el criadero Klein hace centeno teniendo trigo, ¿viste? Eso es lo que a mí me llamó más la atención, ¿viste? O sea, yo siempre fui bastante... Tuve acceso directo, ellos son miembros de APRESID también, y le cuestioné varias veces a uno de los técnicos ahí, y él me decía, mirá, en el momento que nosotros hacíamos, no te olvides que ellos entraron post Don Enrique a hacer cultivos de cobertura, que eran cultivos que tenían muy bajo desarrollo, chiquitos, y sí tenían otros ciclos largos que eran con bastante más desarrollo, pero
Una de las dudas que yo tuve, un año me llama uno de ellos para pedirme acortadores de entrenudo porque querían achicar el volumen del centeno. El centeno en la zona de Alberti, si vos no, si lo ves, inclusive pasan los alambres. O sea que creo que lo que apuntaban o lo que apuntaron algunos miembros en su principio era buscar un volumen muy alto con bajas densidades, cosas que por ahí el trigo no les permitía. Capacidad de macollo hasta 11 vástagos vimos en el centeno, en algunas variedades como el Fausto. Y eso por ahí a ellos posiblemente hayan tomado un poco más de hincapié en eso y posiblemente creo que parte de esto fue posterior a una seca, también vieron como que era una alternativa confiable. E independientemente de eso, ellos empezaron a hacer el centeno para uso propio, ¿viste? Que no hay problema. Y la realidad es que sigo con el mismo interrogante que vos, pero creo que por ahí apuntaríamos un poco, si son más finos algunos, a ver la calidad de carbono que tenga. Esa es una duda que tengo yo. Para semilla. Y el otro tema, hacer producción propias por derecha, digamos, de trigo, podés sembrar un trigo de más densidad y bajás muchísimo el costo en semilla. Es decir, elegís un trigo de ciclo largo, lo sembrás un poco más denso que un centeno y me parece que el número es mucho mejor. No sé, mi opinión nomás. El aporte que puedo hacerte yo en el caso mío puntual fue de ser más minucioso en la observación. Yo tengo ryegrass y ellos no tienen ryegrass. Y yo hice trigo y ellos hicieron centeno. Una diferencia que tengo ahí a favor del centeno puede ser la agresividad que tiene el centeno en ese caso. Capaz que Bettina nos puede agregar algo, pero yo lo que puedo garantizarte, Ale, es que yo vi que los lotes de las Marías de CNE, que están muy pegados al campo mío, no tienen un ryegrass resistente. Y eso hicieron 8 campañas ya con centeno, ¿viste? Por eso que digo, en algún aspecto algunos ven otras ventajas que por ahí nosotros no las vemos, ¿no? Tampoco es para discutir tanto el tema porque en realidad lo más importante es que pongamos una planta de carbono 3. La realidad es que algunos por ahí tenés razón, o sea, si es por el tema de milímetros me parece que hasta te diría que es hasta, inclusive genéticamente es obsoleto también en algunas cosas, ¿no? Pero por ahí Bettina tiene algo que agregar. Sí, se me ocurre que el ryegrass siempre acompañó al trigo, es una maleza de trigo, entonces las malezas se mimetizan al cultivo. Entonces, hablando de ese sitio seguro, para el ryegrass el trigo ya es un sitio seguro, porque de hecho ya el ciclo del ryegrass acompaña al cultivo de trigo. En cambio, le estamos poniendo un cultivo distinto, si bien es una gramínea, pero tiene pequeñas diferencias que eso puede hacer que demore el crecimiento de la maleza, ¿sí? Por eso es importante rotar cultivos, aunque a nosotros nos parezca que son todas gramíneas, bueno, cada uno tiene sus particularidades y eso hace que la maleza, que le cambiemos un poquito el ambiente, ese nivel de comodidad y crezca menos. Habría que probarlo igual, ¿eh? Lo vamos a experimentar próximamente. Sí, aquí. Quería consultarle la densidad que utilizan de vicia y de centeno en la combinación. Por lo que vi en los costos, si siempre estimo que no está fertilizado, si siempre lo hacen así sin fertilización o prueban ambas cosas. Y la última consultita es si en las siembras de maíz temprano no ven una inmovilización temporal de nutrientes porque prácticamente estimo lo están sembrando ni bien interrumpen el ciclo del cultivo cobertura. En siembras tardías, en nuestra zona también hemos probado, estamos convencidos, funciona muy bien, pero en siembras tempranas nos deja esa duda. A ver, lo último que me decía de la inmovilización, realmente lo que apostamos un poco con esto y la mezcla es que se vaya degradando para que sirva realmente cuando la demanda de nitrógeno del cultivo es más importante, más cerca del periodo crítico, no lo que necesitamos al principio. Pensamos eso por lo menos. A ver, lo cierto es que cuando uno va y mide nitratos, si querés lo que quiera, tan cerquita de cuando lo interrumpe y todo, obviamente los valores no dan lo mismo un barbecho que contra cuando tenemos una vicia metida en ese sistema.
sí vimos las diferencias más adelante, y es lo que nosotros queremos, es llevar ese nitrógeno fijado biológicamente, llevarlo hacia adelante en el ciclo, y no que por ahí lo tenga como un pool al principio del ciclo de cultivo. Nosotros estamos evaluando esto porque un poco teníamos la misma interrogante que vos me planteás. Maíz tardío estábamos muy seguros que la cosa funcionaba, en tempranos no estábamos seguros. Y estamos viendo estos resultados, les mostramos ahora, que nos parece que a pesar del poco ciclo y todo, de a poco va aportando cosas que son valiosas para el sistema. Después me preguntaste la densidad. La densidad estamos más o menos, Bernie, corregime, pero 20 kilos de centeno, 12, 15 de vicia. Un poquito más de centeno a veces. Dependiendo si vamos a temprano o tardío, metemos a maíz temprano un poquito más de densidad de gramínea en proporción. Y otra cosa me habías preguntado, no me acuerdo. La fertilización. Nosotros lo estamos fertilizando con MAP al inicio. Estamos digamos, aprovechando la situación para nutrir el sistema, si querés, o sea, como reposición y demás. No estaba en el costo por eso, porque realmente sería penalizar el costo de ese cultivo de cobertura con 100 kilos de MAP que va a quedar en el sistema y que lo va a utilizar seguramente el maíz y después cultivos posteriores. De hecho, hablando de cultivos posteriores, estamos viendo buenos resultados que tenemos que fertilizar menos los trigos que están después de ese maíz también. O sea, hay un carryover, como hablaban de algunos herbicidas, pero en este caso positivo de nitrógeno después para el trigo también. Así que ahí tenemos otra reducción de costo. No sé, por ahí. Vamos con la última pregunta que estamos. Gracias. Sí, y me gustaría saber la fecha de siembra y de quemado ideal para el cultivo cobertura. Mirá, todos los libros nos hablan, mientras más temprano sembramos mejor, ¿no? Por eso estamos hablando hoy, planteando la situación de sembrar con avión y todo. Lo cierto es que cuando sembramos muy temprano, sobre todo cuando usamos vicia, la vicia en el invierno tiene un letargo muy grande, la verdad que crece muy poco. Por eso es importante sería sembrarlo antes de fin del otoño para que aproveche los últimos calorcitos y se establezca. Pero generalmente suele estancarse, a veces hasta seguirle un poco y después rebrota cuando vuelve la primavera. Nosotros hemos tenido experiencia de sembrar porque el clima no nos permitió todo y como estábamos haciendo un ensayo fuimos bastante tosudos y sembramos hasta los primeros 10 días de agosto, más o menos, yendo ya a cultivos de maíz tardío, ¿no? Y pensá que desde sembrar, si mal no recuerdo, desde el 3 de agosto hasta lo interrumpimos los primeros días de noviembre, alrededor del 10, llegamos a producir casi 7.000 kilos de materia seca en esa situación. O sea, en un periodo muy, muy acotado de tiempo. ¿Por qué? Porque aprovechamos ahí la explosión de la vicia al final y tratamos de estirarla. En cuanto a la fecha de secado, nada, por supuesto, va a depender un poco del plan que tengo yo de hacer el cultivo estival, ¿no? Ahora estamos usando bastante también rolos para interrumpirlo, lo cual nos permite ir bastante de interrumpirlo al cultivo en vez de quemarlo y casi entrar atrás a sembrarlo. Que con los herbicidas generalmente tenemos que dejar unos 15 días más o menos. De hecho estamos pensando en por ahí hacerlo con el cultivo verde también, que en muchos lugares que se utiliza y después interrumpirlo antes que emerja el cultivo. Y nada, me parece que como concepto general tener en cuenta el tema de la humedad. Nosotros, como decían por ahí, la zona ahora estaba lloviendo muchísimo y no tenemos ningún problema, pero Jerry bien contó el caso hace unos años. Vos tenés un cultivo de cobertura y te está consumiendo agua y viene un año niña y por ahí capaz que tenés que estar mucho más atento. Sobre todo me parece atento a que no empiece a extraer agua del segundo metro, si querés, de los 80 centímetros para abajo. Si ves ahí que el panorama viene seco, yo lo interrumpiría para no correr riesgo, ¿no? Porque recargar ese primer metro es mucho más sencillo, abajo no va. Y después la vicia tiene como algún indicador, en la bibliografía se habla de cuando se empiezan a ver la primera floración, las primeras flores, ahí tiene una muy buena relación entre la cantidad de materia seca que tiene y el nitrógeno que va a haber absorbido y es un buen momento para interrumpirla, digamos. Si la dejo más tiempo no gano mucho más en el aporte de nitrógeno. Nada, como algo morfológico que podés ver, pero si vos ves que tenés bastante agua y todo, yo la dejaría para que siga produciendo, básicamente. No sé si respondo más o menos, y cualquier cosa lo seguimos charlando afuera, no hay problema. Bueno, estamos en tiempo para finalizar el taller, así que les agradezco su participación y así como a los expositores.